Bueno, aquí estamos. Estamos en el previo del examen y es un momento muy importante que quería compartir porque para mí los previos de los exámenes del exterior siempre han sido muy importantes, ¿no? Siempre he tenido que, salvo una vez, siempre he tenido que viajar, y luego el examen era a las 9 de la mañana o a las 10, pero ahora es diferente. Aún así no cambia lo más importante. Lo más importante es que a partir de mañana viernes, pues, pues no se mire nada, sino simplemente se dedique a observar uno la vida alrededor y a estar lo más tranquilo y más tranquila posible de cara al esfuerzo que va a realizar luego. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los deportistas, ¿no? Los deportistas, pues, bueno, pues eh, no hacen mucho en los previos, sino simplemente descansar y concentrarse y todo eso. ¿Qué es lo que yo diría para hacer pasear, por ejemplo? Dar un paseo, disfrutar de la naturaleza, de la primavera y, y luego también hacer alguna cosa que sea placentera, ¿no? Que sea placentera y dentro de lo que cabe, porque en los previos del examen siempre estamos con muchos nervios. Eso, hasta la persona más tranquila del mundo va a tener nervios. ¿Por qué? Porque hemos estado estudiando mucho tiempo, son muchos meses de estudio y pues todo se juega en un partido. Eso no quiere decir bueno, que no podamos descansar y disfrutar, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que recuerdo eh, de forma grata, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, a mí me gustan mucho los callos, ¿no? Yo cuando era pequeño, mi madre hacía callos, me gustaban mucho, yo nunca lo hago, nunca los como, pero cuando voy a Madrid, estoy en Madrid, siempre he cometido ese pecado, ¿no? Que es el día de antes, la noche de antes, pues tomarme un par de cervezas y una buena ración de callos madrileños que me encantan. No digo que comáis callos ni caracoles, sino que simplemente pues hagáis las cosas que sean apetecibles, que os puedan hacer olvidar el examen al que os vais a enfrentar. Luego, cuando llegáis allí, bueno, pues a mí me han pasado varias cosas, ¿no? Pero que sí que es cierto que siempre he tratado de no hablar con la gente, no hacer amigos en los previos del examen, sino simplemente concentrarme en lo mío y ya está. Y luego tampoco dejarme llevar por la apariencia, ¿no? Porque ahí hay un montón de gente que parece que sabe mucho, que van con sus trajes, con sus cosas y bueno, pues ahí lo importante del examen es haber estudiado y haber ido preparado. Que ningún elemento previo a entrar, dar el DNI, ocupar vuestro lugar y vuestro sitio, o hagan que un poco esa sensación de uno no merece eh, ese puesto, ¿no? Porque es un puesto, pues que mucha gente quiere, es un puesto que vosotros queréis y entonces, pues, bueno, es mucha presión, ¿no? Pero intentar minimizar la presión es fundamental, porque así uno llega y una llega bueno, con la mente más clara, ¿vale? Uno se toma unos callos, dos cervezas y llega con la mente más clara. Siempre el día de antes, ¿no? No se toma unos callos, una cerveza antes del examen, porque este año es un examen que es a las 4 de la tarde. Importante, pues comer suavito, comer a la 1, 1:30 y
bueno, ir lo más tranquilo posible, cerrar los ojos en los previos, mientras más se pueda mejor. Yo siempre he dormido fatal antes de los exámenes y, y bueno, pues una cosa que por lo menos como a mí me pasa, pues supongo que le pasa a los demás, pero hay gente que duerme como un tronco. Lo importante, como es por la tarde, pues durante la mañana y durante el mediodía, pues poder descansar, no andarse contaminando con apuntes, ¿no? Yo nunca he sido partidario de eso para mí mismo. ¿No? Y aunque parezca que diga, pues bueno, si es que puedo aprovechar y tal, pero yo después de haber estudiado durante meses, no lo veo oportuno, ¿no? Porque el estudio ya se ha hecho, ¿no? Uno no va a, a aprobar o no aprobar un examen porque la última hora antes del examen se ponga a estudiar ni nada de eso. Entonces, pues llegar lo más descansado posible, lo más relajado posible y lo más concentrado posible para poder dedicar y hacer un esfuerzo grande, que hay que hacerlo durante esas 3 horas y media, casi 4 horas que va a durar entre el test, la espera, el que va nombrando uno a uno, que vais viendo que hay gente que llega, que no llega y todo eso. Bien, en lo del test, a mí me ha servido siempre mucho hacer una primera criba en las preguntas que sí me sabía o sabía cuáles eran las respuestas. Nunca he ido contando, sí que he ido contando al final, pero siempre es decir, pues bueno, son 40 preguntas, yo voy a hacer las que yo me sé, imagínate que son 25, 28 y me dejo 12 o 15 porque no me las sé muy bien. Bueno, pues en ese momento y en ese caso me parece importante a lo mejor ir apuntando en esas preguntas que uno no sabe la respuesta correcta, poner un puntito o un puntito a las respuestas que sí sabéis que son las respuestas correctas o bien poner un puntito en las respuestas que sabéis que no son correctas, porque hay dos maneras de acercarse a la respuesta correcta, eliminando aquellas que sabéis que no son correctas, porque son evidentemente incorrectas, o intentar acercarse a las que son correctas. Me da igual cómo se haga, porque en definitiva básicamente es que cuando le demos la segunda, la tercera y la cuarta vuelta a las preguntas, que hay tiempo de hacerlo, pues uno vaya intentando recordar en todo lo que ha estudiado cuál es la... Hay un punto lógico también, ¿no? Porque muchas veces la lógica te dice cuál es la respuesta del test correcta. Yo sería conservador. Tal como está ahora mismo planteado el examen, yo sería conservador en el sentido en el que en el supuesto se están dando 15 puntos, aquí estamos hablando de 5. Entonces, pues bueno, pues yo no me la jugaría al azar en 10 preguntas que no supiera. Sí que es cierto que después de darle una segunda, de hacer una cuarta vuelta, de recordar, de que pasa el tiempo y ya vas diciendo, pues es esta o es la otra, a lo mejor quedan, digamos, 6 preguntas en las cuales pues hay una duda. Pues ahí hay que jugársela. Yo siempre digo de jugársela siempre al 25%, es decir, que son 6 preguntas, pues yo no tengo ni puta idea de cuál es la respuesta correcta, pero tengo algún dato que me dice que puede ser alguna de ellas. Pues me voy a por 2 de esas 6 y las 4 las dejo sin responder, porque las preguntas incorrectas pues van a restar puntos, ¿no? Eso es muy importante para mí, ¿no? Siempre, a mí me ha servido. Yo nunca he visto y he estado siguiendo desde 2006 los exámenes
del exterior y nunca he visto a nadie que haya respondido desde que empezaron los test, pues lo haya respondido todo correctamente. Y luego, pues en el supuesto, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, es decir, hay que leer muy bien las preguntas, yo subrayo las distintas partes de las preguntas, porque la pregunta tiene como distintos apartados dentro de la pregunta, tiene como partes que te están diciendo, pues tienes que hablar de esto, tienes que hablar de esto, de aquello y de lo otro de más allá, me da igual que sea de la evaluación, de las TIC, de las problemáticas que hay en el centro. Y entonces esas cosas que yo subrayo y les pongo un número, aquí uno, aquí dos, aquí tres, eso va a formar parte de lo que, lo que, lo que es la estructura de mi examen, ¿no? Entonces, pues se lee dos, tres, cuatro veces, se hace eso de subrayar, numerar y tal. A lo mejor hacer un esquema previo, la introducción, una tal, una cual, no sé qué, pregunta número 1, 1.1, 1.2, 1.3, y luego una vez que está hecho ese esquema, es muy importante que ese esquema esté, aunque luego no se cumpla. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque a lo mejor pues hay, a lo largo del examen que yo estoy empezando a escribir, hay veces que digo, bueno, pues ahora voy a poner un punto más o dos puntos más, o voy a quitar voy a convertirlo, a reconvertirlo y voy a poner estos dos apartados que he puesto aquí, los voy a poner en uno. Pero es muy importante que esa estructura se intente mantener desde el principio hasta el final, ¿vale? Y entonces, como va a haber una parte creativa a la hora de enfrentarse al supuesto práctico, en el que en esa parte creativa tenemos que ir poniendo todos los elementos que hemos estudiado del contexto del Instituto Cervantes, de todos los elementos que puedan rodear al centro y que ya hemos hecho en varios supuestos, pues mientras la mente creativa va a ir dando vueltas a ese tema, pues ahí podemos hacer nuestra introducción, el contexto del programa o del centro y luego el contexto normativo. Eso nos va a dar tiempo, nos va a dar como 15, 20 minutos, por un lado, para poner en el examen cosas que se supone que tenemos que poner, y por otro lado a ir pensando al mismo tiempo, ir dándole vuelta a cómo vamos a ir colocando todo lo que hemos estudiado y preparado en la respuesta y en ese esquema previo que hemos hecho. El esquema yo creo que es muy importante hacerlo, yo siempre lo he hecho y todo el mundo bueno, que ha pasado por ahí pues lo ha hecho previamente, ¿no? Y luego, por último, no olvidar que hay que tener un reloj ahí delante siempre y que no puede ser un móvil porque los móviles no los podéis tener, tenéis que tener un reloj. Y entonces pues tenéis que estar muy pendientes de que al final podáis escribir una conclusión, que no podéis dejar nunca una pregunta sin contestar porque eso penaliza mucho. Y luego si ha pasado una hora y vais por la pregunta número 1 o por la mitad de la pregunta número 2, tampoco entréis en pánico, pero tenemos que ir haciendo cuenta de decir, me queda 3/4 de hora, me queda 50 minutos y ahí tengo que volcar el resto de las preguntas que me han preguntado, ¿no? Es muy importante, mejor contestarla a todas y dejar elementos un poco así sueltecillos para que luego cuando vayamos a la entrevista nos puedan preguntar, a que se queden preguntas sin responder. Eso no puede ocurrir y no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, esto es lo único que os puedo decir. Yo estoy nervioso como vosotros y cuando me toque, si me toca dentro de un par de años o tres, volveré a presentarme,
como estáis vosotras y vosotros. Es que esto es así, son muchos meses de preparación y de estudio para luego que en 3 horas y media pues se tenga que resolver el asunto. Porque luego tenemos también que ir preparando lo que es el, lo que es la entrevista y tal, pero ese es, digamos, el partido de vuelta. En el partido de ida tenemos que ir a dar todo lo posible, ir lo más descansado que podamos y con la mente más clara posible y ya está. Así que nada, mucha suerte y espero que vuestros sueños se cumplan, ¿vale? Pero aquí lo importante, antes de cumplir sueños, es hacerlo lo mejor posible y no cometer errores, ¿vale? Un beso grande, que vaya a hacer muy bien.